La primera llamada llegó al Instituto Nacional de Antropología e Historia a las 11:43 de la mañana del 18 de abril de 2024. Carmen Delgado, recepcionista del INAH desde hacía 8 años, recordaría más tarde que la voz al otro lado del teléfono sonaba como la de alguien que había estado llorando durante horas. «Mi nombre es Socorro Mendoza», decía la mujer. «Necesito hablar con alguien que entienda de pueblos perdidos. Acabo de regresar de un lugar donde mi madre sigue viva, pero murió hace 15 años». Carmen había escuchado llamadas extrañas antes. Gente que aseguraba haber encontrado ciudades aztecas en sus patios traseros, familias que creían descender directamente de Moctezuma, coleccionistas que juraban poseer el cráneo auténtico de Cuauhtémoc. Pero algo en la voz de Socorro la hizo transferir la llamada directamente al doctor Eduardo Santana, coordinador del Departamento de Estudios Temporales Anómalos. «Señora Mendoza», dijo el doctor Santana activando discretamente su grabadora digital, «cuénteme exactamente qué vio». Socorro respiró profundamente antes de comenzar. Su historia era simple y devastadora. Había crecido en San Refugio de la Cruz, un pequeño pueblo en las montañas de Hidalgo, que según los registros oficiales había sido abandonado en 1961 debido a una sequía prolongada. Su familia se había mudado a Pachuca cuando ella tenía 12 años. Su madre, Esperanza Mendoza, había muerto de diabetes en 2009, a los 74 años. «Pero ayer», continuó Socorro, «regresé al pueblo porque quería mostrarle a mis hijos dónde había crecido. Y la encontré ahí, a mi madre, exactamente como la recordaba cuando éramos niños. Estaba moliendo maíz en el mismo metate, cantando la misma canción que cantaba todas las mañanas. Cuando me vio, sonrió y me dijo: «Socorro, hija, ¿dónde te habías metido? Te estuve buscando para que me ayudaras con la masa». El doctor Santana había escuchado testimonios similares durante sus 20 años de carrera. La psicología del duelo podía crear experiencias muy vividas, especialmente cuando las personas regresaban a lugares cargados de memoria emocional. Pero había algo en el relato de Socorro que lo inquietaba: la especificidad de los detalles y la manera metódica en que describía cada elemento de la experiencia. «Señora Mendoza», preguntó el doctor Santana, «¿notó algo más extraño en el pueblo? ¿Algo que no encajara con lo que esperaba encontrar?». Socorro guardó silencio durante casi un minuto completo. Cuando finalmente habló, su voz había adquirido un tono diferente, más cauteloso. «Sí», susurró, «los relojes. Todos los relojes del pueblo marcaban las 2:15 de la tarde. El reloj de la iglesia, el reloj de la alcaldía, hasta el reloj de pulsera de mi madre, todos detenidos en las 2:15. Y lo más extraño es que yo recordaba esa hora. Era exactamente la hora a la que solíamos almorzar cuando era niña». El doctor Santana tomó notas rápidamente. En sus años de investigación, había documentado varios casos de sincronicidades temporales en comunidades rurales de México, pero nunca algo tan sistemático. Decidió profundizar en los detalles. Habló con más gente del pueblo. «Intenté», respondió Socorro, «pero era como si estuvieran representando una obra de teatro que sabían de memoria. Mi vecina, Doña Refugio, me saludó exactamente igual que lo hacía cuando yo tenía 12 años. Me preguntó por mi tarea de matemáticas y me dijo que mi madre me estaba buscando. Pero yo tengo 47 años, doctor. Tengo 3 hijos propios». La conversación continuó durante 45 minutos. Socorro describía un pueblo que parecía haber quedado suspendido en el tiempo, donde las mismas conversaciones se repetían día tras día, donde las mismas actividades ocurrían en los mismos horarios, donde las mismas sombras caían sobre las mismas piedras, como si el sol hubiera decidido detenerse en una posición específica del cielo. «Doctor», preguntó Socorro hacia el final de la llamada, «¿es posible que un lugar quede atrapado en el tiempo? Mi madre me preparó el mismo almuerzo que me preparaba cuando era niña. Frijoles con epazote, tortillas recién hechas, agua de Jamaica. Sabía exactamente igual. Pero cuando intenté hablarle de mis hijos, de mi esposo, de mi vida en Pachuca, era como si no pudiera escucharme, como si esas palabras fueran en un idioma que no entendía». El doctor Santana prometió investigar el caso. Esa misma tarde comenzó a buscar registros históricos de San Refugio de la Cruz. Lo que encontró lo perturbó profundamente. El pueblo había existido durante más de 300 años,
pero todos los registros oficiales se detenían abruptamente en enero de 1961. No había actas de defunción posteriores a esa fecha, no había registros de migración, no había documentos de abandono oficial. Era como si la comunidad entera hubiera simplemente dejado de existir para el mundo exterior en un momento específico del tiempo. 3 días después, el Dr. Santana recibió una segunda llamada que cambiaría completamente su perspectiva sobre el caso. Esta vez era un hombre mayor, que se identificó como Aurelio Vega, de 68 años, residente de la Ciudad de México. «Doctor», dijo Aurelio con voz temblorosa, «vi en las noticias que usted está investigando pueblos extraños. Yo tengo algo que contarle sobre San Refugio de la Cruz. Yo nací ahí en 1956. Me fui en 1971 cuando tenía 15 años. Y cada 10 años regreso para visitar a mi padre». El doctor Santana sintió un escalofrío recorriendo su espalda. «¿Su padre sigue vivo, señor Vega?» «Eso es lo raro, doctor. Mi padre murió en 1983. Yo fui a su funeral en la Ciudad de México, pero cuando regreso al pueblo, ahí está, sentado en la misma silla donde lo dejé en 1971, leyendo el mismo periódico, esperándome para la cena. Y siempre me dice la misma frase: Aurelio, hijo, ya era hora de que regresaras. Tu madre tiene la cena lista». Aurelio explicó que había regresado al pueblo en 1981, 1991, 2001, 2011 y 2021. Cada vez encontraba exactamente la misma escena. Su padre leyendo un periódico del 15 de enero de 1971, su madre preparando la misma cena de pollo en mole, sus hermanos menores jugando con los mismos juguetes de madera que tenían medio siglo atrás. «Lo que más me inquieta», continuó Aurelio, «es que cada vez que regreso, ellos me tratan como si hubiera salido de la casa hace 5 minutos. No importa que hayan pasado 10 años. No importa que yo haya envejecido. Para ellos siempre es el mismo día, el 15 de enero de 1971, el día que me fui del pueblo para estudiar en la capital». El doctor Santana pidió más detalles. Aurelio describía un fenómeno que desafiaba toda lógica conocida. Un lugar donde el tiempo parecía haberse cristalizado en un momento específico, preservando no solo las apariencias físicas, sino también los pensamientos, las emociones y las rutinas diarias de sus habitantes. «Doctor», preguntó Aurelio, «¿usted cree que es posible que algunas personas queden atrapadas en sus propios recuerdos? Porque cada vez que regreso al pueblo, no puedo evitar sentir que yo también me quedo un poco más atrapado ahí. La última vez que fui, en 2021, estuve tentado a quedarme para siempre. Había algo muy cómodo en saber exactamente qué iba a pasar cada minuto del día». La conversación se interrumpió cuando Aurelio mencionó algo que hizo que el doctor Santana se incorporara bruscamente en su silla. «Ah, doctor, y hay algo más. La última vez que fui encontré a una señora llorando en la plaza del pueblo. Dijo que se llamaba Socorro y que había ido a buscar a su madre. Me contó que su madre había muerto hace años, pero que la había encontrado viva en el pueblo. Le dije que eso era normal en San Refugio, que a mí me pasaba lo mismo con mi padre». El doctor Santana confirmó rápidamente. Era la misma Socorro Mendoza que había llamado unos días antes. 2 personas diferentes, con historias independientes, describiendo el mismo fenómeno en el mismo lugar. La probabilidad de que ambos testimonios fueran falsos o coincidenciales era prácticamente nula. Esa noche el doctor Santana tomó una decisión que cambiaría el curso de su carrera. Organizaría una expedición científica a San Refugio de la Cruz. Contactaría a especialistas en física temporal, psicología cognitiva y antropología cultural. Si realmente existía un lugar donde el tiempo se había detenido, tenía que documentarlo antes de que se perdiera para siempre. Pero antes de dormir, una pregunta lo mantuvo despierto hasta el amanecer. ¿Qué había pasado el 15 de enero de 1971 en San Refugio de la Cruz que había sido tan significativo como para detener el tiempo mismo? ¿Alguna vez sentiste que algunos lugares guardan momentos que se niegan a convertirse en pasado? Si algo así te tocó alguna vez, escribe «Yo me acuerdo» en los comentarios. Al día siguiente, el doctor Santana encontró en su escritorio un sobre manila que no recordaba haber visto antes. Dentro había una fotografía en blanco y negro que mostraba la plaza de un pequeño pueblo mexicano. Al reverso, alguien había escrito con tinta azul: San Refugio de la Cruz,
15 de enero de 1971, 2:15 p.m. La fotografía estaba fechada con el sello de un laboratorio fotográfico, revelado el 23 de abril de 2024. El doctor Santana revisó la imagen con una lupa. En el centro de la plaza se veía un reloj de torre que marcaba exactamente las 2:15, y caminando hacia la cámara, como si hubiera percibido que alguien la estaba fotografiando desde el futuro, una mujer joven sostenía de la mano a una niña de aproximadamente 12 años. La expedición científica partió de la Ciudad de México el 2 de mayo de 2024, 3 semanas después de que el doctor Santana descubriera la fotografía misteriosa en su escritorio. El equipo incluía a la doctora Patricia Morales, especialista en física cuántica de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Herrera, psicólogo cognitivo del Instituto Politécnico Nacional, y Elena Castillo, antropóloga cultural que había dedicado 15 años a estudiar fenómenos anómalos en comunidades rurales mexicanas. También los acompañaba Socorro Mendoza, quien había insistido en regresar al pueblo para mostrarles exactamente lo que había experimentado 3 semanas antes. Durante el viaje de 4 horas hacia las montañas de Hidalgo, Socorro repitió una y otra vez los mismos detalles: su madre moliendo maíz, la canción que cantaba, la pregunta sobre la tarea de matemáticas, los relojes detenidos a las 2:15. Lo que más me inquieta, confesó Socorro mientras el vehículo subía por carreteras cada vez más estrechas, es que durante toda mi vida creí que había dejado de escuchar esa canción cuando murió mi madre. Pero cuando la escuché otra vez en el pueblo, recordé que solía cantarla en mi cabeza durante momentos difíciles, como si parte de mí nunca hubiera dejado San Refugio de la Cruz. A las 1:30 de la tarde, llegaron al punto donde, según el GPS, debería estar ubicado el pueblo, pero no encontraron nada. Solo un valle verde rodeado de montañas, con algunos cimientos de piedra desperdigados entre la hierba alta y un viejo pozo de agua que parecía no haber sido usado en décadas. El doctor Santana consultó sus mapas una y otra vez. Las coordenadas coincidían exactamente con los registros históricos de San Refugio de la Cruz, pero el lugar estaba completamente vacío. «Esto no puede ser», murmuró Socorro, caminando entre los restos de lo que alguna vez habían sido casas. Hace 3 semanas estaba todo aquí: la iglesia, las casas, la plaza con su reloj de torre, todo estaba exactamente como lo recordaba. Elena Castillo, la antropóloga, comenzó a documentar los restos arquitectónicos con su cámara digital. Los cimientos de piedra formaban un patrón que efectivamente correspondía al diseño típico de pueblos coloniales mexicanos. Una plaza central rodeada por una iglesia, una alcaldía y casas habitacionales distribuidas en calles perpendiculares. «Estos cimientos tienen por lo menos 200 años», observó Elena, «pero la vegetación que crece entre ellos sugiere que el lugar ha estado abandonado durante mucho tiempo. Décadas, tal vez». La doctora Morales encendió su equipo de medición electromagnética, buscando anomalías en el campo magnético local que pudieran explicar experiencias alucinatorias o alteraciones en la percepción temporal. Los números en su pantalla digital permanecían estables, sin mostrar ninguna variación significativa. A las 2:10 de la tarde, 5 minutos antes de la hora que supuestamente marcaban todos los relojes del pueblo fantasma, Socorro se detuvo en el centro de lo que había sido la plaza principal. Su expresión cambió drásticamente. «¿Escuchan eso?», preguntó en voz baja. El equipo científico se quedó inmóvil, prestando atención. Al principio no escucharon nada más que el viento moviendo las hojas de los árboles cercanos, pero gradualmente, como si el volumen de un radio se fuera subiendo lentamente, comenzaron a percibir sonidos distantes, voces de niños jugando, el sonido de un metate triturando maíz, una mujer cantando una canción de cuna en náhuatl. El doctor Herrera, el psicólogo, activó inmediatamente su grabadora digital. Los sonidos se escuchaban claramente a través del equipo, lo que descartaba la posibilidad de una alucinación auditiva colectiva. «Están ahí», susurró Socorro, señalando hacia un espacio vacío donde, según ella, debería estar la casa de su infancia. «Puedo verlos. Mi madre está moliendo maíz. Mi hermana pequeña está jugando con su muñeca de trapo. Mi padre está sentado en su silla, leyendo el periódico». El resto del equipo miraba hacia donde Socorro señalaba,
pero no podían ver nada más que hierba y algunos cimientos de piedra cubiertos de musgo. Sin embargo, los sonidos se intensificaron. Ahora podían escuchar claramente el chirrido de una puerta abriéndose, pasos sobre tierra apisonada, el sonido de agua siendo vertida en un recipiente de barro. A las 2:15 exactas, algo extraordinario sucedió. Socorro desapareció. Un momento estaba parada en el centro de la plaza abandonada, señalando hacia su casa invisible, y al siguiente momento ya no estaba ahí. No hubo destello de luz, no hubo sonido especial, no hubo drama cinematográfico. Simplemente dejó de estar presente en su tiempo y lugar. El doctor Santana gritó su nombre varias veces, pero no obtuvo respuesta. El equipo buscó por todo el valle durante 2 horas, revisando cada cimiento, cada árbol, cada posible lugar donde Socorro pudiera haberse ocultado o caído. Pero había desaparecido completamente. «Esto es imposible», murmuró la doctora Morales, revisando obsesivamente los datos de su equipo electromagnético. «No hay ninguna anomalía registrada, ningún cambio en los campos magnéticos, ninguna variación en la radiación de fondo, ninguna alteración en la gravedad local. Desde el punto de vista físico, no pasó absolutamente nada». Pero Elena Castillo había hecho un descubrimiento perturbador. Mientras buscaban a Socorro, había encontrado algo enterrado parcialmente bajo uno de los cimientos de piedra, un metate de basalto que aún conservaba restos de masa de maíz húmeda. La masa estaba fresca, como si hubiera sido preparada esa misma mañana. «Esto no tiene sentido», explicó Elena al resto del equipo. «Este metate lleva décadas enterrado aquí, pero la masa de maíz no puede tener más de unas horas. Y miren esto», señaló hacia una marca grabada en la piedra del metate. «Esperanza Mendoza, 1958. Esperanza era el nombre de la madre de Socorro. El doctor Herrera propuso una teoría que sonaba descabellada pero que parecía ser la única explicación posible. ¿Y si Socorro no desapareció de nuestro tiempo, sino que regresó al suyo? ¿Y si San Refugio de la Cruz existe en 2 temporalidades diferentes? Una donde fue abandonado hace décadas y otra donde sigue siendo 1971. Esa hipótesis se volvió más plausible cuando, al revisar las grabaciones de audio, descubrieron algo que los había pasado desapercibido durante la experiencia. En los minutos previos a las 2:15, además de los sonidos del pueblo fantasma, se podía escuchar claramente la voz de Socorro manteniendo una conversación con alguien más. «Sí, mamá, ya llegué», decía la voz de Socorro en la grabación. «Perdón por tardarme tanto, me perdí un poco en el camino». Y luego una segunda voz femenina, mayor, que respondía: «No te preocupes, hija, te estuve esperando. Ven, ayúdame a terminar esta masa antes de que llegue tu padre». El equipo científico escuchó la grabación docenas de veces esa noche en su campamento provisional instalado cerca del valle. No había duda. Socorro había mantenido una conversación con alguien que ellos no podían ver ni escuchar en tiempo real, pero que sí había sido capturada por el equipo de grabación. «Es como si hubiera 2 realidades ocupando el mismo espacio», teorizó la doctora Morales. «Una realidad donde el pueblo fue abandonado hace décadas y otra donde sigue existiendo en 1971. Y de alguna manera, a las 2:15 de la tarde, Socorro pudo atravesar de una realidad a la otra». Al día siguiente, el equipo recibió una visita inesperada. Aurelio Vega, el hombre que había llamado al doctor Santana para contar su historia sobre su padre muerto, que seguía vivo en el pueblo, llegó al campamento en un viejo Volkswagen azul. «Doctor», dijo Aurelio con urgencia evidente, «vine porque tuve un sueño muy extraño anoche. Soñé que Socorro estaba en mi casa del pueblo, cenando con mi familia. Mi madre le preguntaba por qué había tardado tanto en regresar, y Socorro le decía que había traído a unos amigos, pero que sus amigos no habían podido cruzar». Aurelio explicó que en el sueño, Socorro le había pedido que viniera al valle para darle un mensaje al doctor Santana. «Dile que estoy bien, que estoy en casa, pero dile también que el pueblo no quiere que se vayan, que cada vez que alguien viene a buscarlo, una parte de esa persona se queda aquí para siempre». ¿Alguna vez sentiste que hay lugares que te reclaman como suyo desde antes de que nacieras? Si tu familia tiene memorias de pueblos que ya no existen, escribe: «Yo vi la señal aquí abajo». Esa noche, mientras revisaban una vez más todos los datos recopilados, el doctor
Santana notó algo extraño en las fotografías digitales que Elena había tomado de los cimientos de piedra. En varias de las imágenes aparecían sombras que no correspondían a ningún objeto visible en el lugar. Sombras de casas que ya no existían, sombras de personas que no estaban ahí, sombras de un reloj de torre que había sido demolido décadas atrás. Y en una de las fotografías, tomada exactamente a las 2:15 de la tarde, apareció claramente la sombra de Socorro Mendoza, caminando hacia una casa que solo existía en sombras, llevando de la mano a una niña pequeña que parecía ser ella misma. El doctor Santana no durmió esa noche. A las 3:17 de la madrugada, decidió caminar solo hasta el centro del valle abandonado, llevando consigo únicamente una linterna y la grabadora digital que había registrado la conversación imposible de Socorro con su madre muerta. La noche estaba extrañamente silenciosa. Ni siquiera se escuchaban los sonidos habituales del campo mexicano. No había grillos cantando, no había búhos, no había el susurro del viento entre las hojas. Era como si la naturaleza misma hubiera decidido contener la respiración en espera de algo. Cuando llegó al lugar exacto donde Socorro había desaparecido 12 horas antes, el doctor Santana reprodujo la grabación de audio. Inmediatamente, el silencio nocturno se rompió con los sonidos fantasmales del pueblo. Pasos sobre tierra apisonada, el chirrido de puertas de madera, voces distantes conversando en español mezclado con náhuatl, pero esta vez había algo diferente. Entre los sonidos familiares, escuchó claramente la voz de Socorro, llamándolo por su nombre. «Doctor Santana», decía la voz, como si viniera de muy lejos. «Doctor, ¿puede escucharme?» El doctor Santana respondió en voz alta, sintiéndose absurdo pero desesperado por establecer comunicación. «Socorro, soy Eduardo Santana. ¿Dónde está usted?» «Estoy en casa, doctor. Estoy con mi madre, pero hay algo que necesita saber. El pueblo no está abandonado. Nunca estuvo abandonado. Solo está apartado del tiempo donde ustedes viven». La conversación que siguió desafió todo lo que el doctor Santana creía saber sobre la realidad. Socorro le explicó que San Refugio de la Cruz existía en lo que ella describía como el tiempo del corazón, un lugar donde los momentos más importantes de la vida de las personas se preservaban para siempre. «Cada familia que vivió aquí dejó algo de sí misma», explicaba la voz de Socorro. «Los recuerdos más preciados, las rutinas más queridas, las palabras más importantes, todo eso se quedó aquí, creando una versión del pueblo que nunca puede cambiar porque está hecha de amor puro». El doctor Santana preguntó por qué solo algunas personas podían ver y entrar a este pueblo temporal. La respuesta de Socorro lo estremeció. «Solo pueden entrar las personas que pertenecen aquí, doctor. Las personas que dejaron una parte de su alma en este lugar. Yo me fui cuando tenía 12 años, pero mi corazón se quedó aquí para siempre. Por eso pude regresar. ¿Y los demás miembros del equipo? ¿Por qué no pueden verlo? Porque sus corazones pertenecen a otros lugares. Pero usted es diferente, doctor. Su corazón está buscando algo que perdió hace mucho tiempo. Por eso puede escucharme». La conversación se interrumpió cuando el doctor Santana escuchó pasos acercándose desde atrás. Se volvió y vio a Elena Castillo caminando hacia él con una expresión de preocupación. «Doctor, lo vi salir del campamento», dijo Elena. «¿Con quién estaba hablando?» «Con Socorro. Ella está aquí, en el pueblo. Puede comunicarse conmigo a través de la grabadora». Elena miró alrededor del valle vacío. Luego observó la grabadora digital en las manos del doctor Santana. La pantalla del dispositivo mostraba que estaba reproduciendo el archivo de audio, pero no se escuchaba ningún sonido. «Doctor», dijo Elena suavemente, «la grabadora no está emitiendo ningún sonido. Usted estaba hablando solo». El doctor Santana revisó el dispositivo. Elena tenía razón. La grabadora estaba funcionando, pero no salía ningún sonido de los altavoces. Sin embargo, él había escuchado claramente la conversación con Socorro. «Esto es imposible», murmuró. «Yo escuché su voz. Mantuvimos una conversación completa». «Doctor», dijo Elena, «creo que necesitamos hablar sobre algo que descubrí esta tarde mientras usted dormía». De regreso en el campamento, Elena le mostró al doctor Santana una serie de documentos que había encontrado en los archivos del Registro Civil de Pachuca. Los documentos incluían el acta de nacimiento de Eduardo Santana,
fechada el 15 de enero de 1971, y el acta de nacimiento de su hermana menor, María Elena Santana, fechada el 23 de marzo de 1973. «Doctor», dijo Elena cuidadosamente, «según estos registros, usted nació en San Refugio de la Cruz. Su familia se mudó a la Ciudad de México cuando usted tenía 6 meses de edad. El doctor Santana examinó los documentos. El lugar de nacimiento estaba claramente especificado: San Refugio de la Cruz, Hidalgo, México. Pero él no tenía ningún recuerdo de haber vivido allí. Sus padres nunca le habían mencionado ese lugar. Hay más», continuó Elena. «Encontré el registro de defunción de sus padres. Ambos murieron en un accidente automovilístico en 1998, pero antes de morir, su madre dejó una carta dirigida a usted en la notaría de Pachuca. Una carta que nunca fue entregada porque la dirección que dejó no existe. Elena le entregó un sobre amarillento que había conseguido de la notaría esa misma tarde. El sobre estaba dirigido a Eduardo Santana, investigador del tiempo perdido. Con manos temblorosas, el doctor Santana abrió la carta. Estaba escrita con la letra cuidadosa de una mujer mayor. «Mi querido Eduardo, si estás leyendo esta carta, significa que has encontrado el camino de regreso a San Refugio de la Cruz. Siempre supimos que algún día regresarías, porque los niños que nacen en el tiempo del corazón nunca pueden alejarse completamente de él. Nos fuimos del pueblo cuando eras bebé porque queríamos darte una vida normal, una vida en el tiempo ordinario donde pudieras crecer y convertirte en el hombre que eres ahora. Pero siempre supimos que tu alma pertenecía a San Refugio y que algún día tendrías que elegir entre los dos mundos. El pueblo te está esperando, hijo. Tu hermana también está ahí, en la versión de sí misma que era más feliz. Ella murió cuando tenía 8 años, en 1981, pero en San Refugio sigue siendo la niña alegre que solía cantar en náhuatl las canciones que le enseñé. Si decides quedarte, sabremos que elegiste bien. Si decides regresar a tu tiempo, también sabremos que elegiste bien. Solo recuerda que el amor nunca se pierde, solo cambia de lugar en el tiempo. Con todo mi amor, Esperanza Santana». El doctor Santana leyó la carta 3 veces antes de que las palabras cobraran sentido completo. Él tenía una hermana que había muerto cuando era niño. Sus padres nunca hablaron de ella después de su muerte, y él había crecido creyendo que era hijo único. Pero los recuerdos comenzaron a regresar gradualmente. Una niña pequeña que cantaba en su habitación, juegos compartidos, el llanto inconsolable de sus padres durante semanas. «María Elena», susurró. Se llamaba María Elena. Elena asintió. Según los registros, murió de leucemia el 15 de enero de 1981, exactamente 10 años después de que su familia dejara San Refugio de la Cruz. Esa madrugada, el doctor Santana tomó una decisión que cambiaría no solo su vida, sino su comprensión de lo que significaba estar vivo. A las 2:00 am se dirigió nuevamente al centro del valle, pero esta vez llevaba consigo algo diferente: una fotografía que había encontrado entre sus pertenencias personales después de leer la carta de su madre. La fotografía mostraba a 2 niños pequeños jugando en una plaza que él ahora reconocía como la Plaza de San Refugio de la Cruz. El niño mayor, de aproximadamente 6 años, cargaba en brazos a una bebé que sonreía hacia la cámara. Al reverso de la fotografía alguien había escrito: «Eduardo y María Elena, 15 de enero de 1971, el día que decidimos irnos». A las 2:10 de la madrugada, los sonidos del pueblo fantasma comenzaron a emerger nuevamente, pero esta vez, el doctor Santana no solo los escuchó, comenzó a verlos. Las casas se materializaron gradualmente, como si fueran construidas por la luz de la luna. Las calles de tierra aparecieron bajo sus pies. El reloj de la torre emergió de la nada, marcando las 2:14, y caminando hacia él desde la casa que ahora reconocía como su hogar de la infancia, vio a una niña de 8 años que cantaba una canción en náhuatl. «Eduardo», dijo la niña, «¿por qué tardaste tanto en regresar? ¿Alguna vez has sentido que hay personas que te esperan en lugares donde el tiempo guarda sus versiones más felices? Si has perdido a alguien que sabes que sigue vivo en algún momento, que se negó a convertirse en pasado, escribe. Yo encontré el camino en los comentarios». El doctor Santana extendió los brazos hacia su hermana muerta. Sabiendo que tenía 30 segundos,
para decidir si quería permanecer en el tiempo ordinario o regresar al tiempo del corazón, donde María Elena lo había estado esperando durante 43 años. A las 2:15 exactas de la madrugada del 4 de mayo de 2024, el doctor Eduardo Santana tomó la mano de su hermana María Elena y caminó con ella hacia la casa donde había nacido 53 años antes. El mundo cambió a su alrededor, no como una transformación dramática, sino como el ajuste gradual de una fotografía que lentamente cobra nitidez. Las paredes de adobe aparecieron primero, luego el techo de tejas rojas, después las ventanas con marcos de madera pintados de azul cielo. El patio central se materializó con sus macetas de barro llenas de flores que él no recordaba haber visto jamás, pero que reconocía con una certeza que trascendía la memoria. Geranios rojos, jazmines blancos y en el centro, un pequeño altar dedicado a la Virgen de Guadalupe, rodeado de veladoras que nunca se consumían. «Mamá está preparando chocolate caliente», dijo María Elena, con la voz clara y alegre de una niña de 8 años que no había envejecido en 43 años. «Dice que sabía que ibas a regresar hoy». El doctor Santana siguió a su hermana hacia el interior de la casa. Los pisos de tierra apisonada eran exactamente como los recordaba en fragmentos de sueños que había creído inventados. Lisos, frescos bajo los pies descalzos, con pequeñas piedras incrustadas, formando patrones geométricos que su madre había diseñado siguiendo tradiciones que se remontaban a 5 siglos atrás. En la cocina, una mujer de aproximadamente 40 años molía cacao en un metate de basalto negro. Llevaba un rebozo azul sobre los hombros y cantaba suavemente una canción en náhuatl que habló directamente al corazón del doctor Santana antes de llegar a sus oídos. Cuando la mujer se volvió hacia él, sus ojos eran exactamente como los había visto en fotografías descoloridas que guardaba en una caja en su departamento de la Ciudad de México. «Eduardo, mi niño», dijo Esperanza Santana, extendiendo los brazos hacia su hijo. «Te estuve esperando tanto tiempo». El abrazo que siguió fue todo lo que el doctor Santana no sabía que había estado necesitando durante 5 décadas. Sus brazos recordaron la sensación exacta de abrazar a su madre, una memoria corporal que había permanecido dormida pero intacta en algún lugar profundo de su ser. Olía a canela, a copal, a las flores del jardín que florecían en dimensiones que no obedecían las estaciones del tiempo ordinario. «Mamá», susurró Eduardo usando una palabra que no había pronunciado desde los 6 años, «¿realmente estás aquí? Tan real como el amor que sientes por nosotras», respondió Esperanza, acariciando el cabello canoso de su hijo como si siguiera siendo el bebé que había cargado cuando decidieron abandonar San Refugio de la Cruz. «Aquí, en el tiempo del corazón, solo existe lo que es verdadero para siempre». Durante las horas que siguieron, Eduardo experimentó algo que más tarde describiría como vivir dentro de la felicidad pura. Desayunó con su madre y su hermana el mismo desayuno que había comido durante los primeros meses de su vida. Atole de masa endulzado con piloncillo, tortillas recién hechas, frijoles refritos con epazote. Cada bocado sabía exactamente cómo debería saber la comida preparada con amor infinito. María Elena le mostró los juguetes que conservaba desde 1971. Una muñeca de trapo cosida por su abuela, canicas de barro que su padre había hecho en un horno improvisado, un trompo de madera que giraba con una perfección que desafiaba la física ordinaria. Jugaron en el patio como si Eduardo tuviera 6 meses en lugar de 53 años, y él descubrió que su cuerpo recordaba exactamente cómo ser feliz sin razones complicadas. «Eduardo», dijo su madre mientras tejía en un telar que producía rebozos de colores imposibles, «quiero que entiendas lo que significa estar aquí. El tiempo del corazón no es una prisión, es una elección que se renueva cada momento. Puedes quedarte tanto tiempo como quieras y puedes irte cuando necesites irte. ¿Y si me quedo para siempre? Entonces vivirás para siempre en el momento más feliz de nuestra familia. Pero también significa que nunca conocerás otros momentos felices que podrían esperarte en el tiempo ordinario. ¿Y si me voy? Entonces llevarás este momento contigo para siempre y nunca más te sentirás completamente solo, porque sabrás que existimos aquí, esperándote cuando necesites regresar». Eduardo pasó 3 días completos en San Refugio de la Cruz, aunque el tiempo allí se medía de manera diferente.
No había relojes que marcaran horas, sino rituales que marcaban momentos. El momento del chocolate matutino, el momento de regar las flores, el momento de sentarse en el portal a ver las estrellas que formaban constelaciones diferentes cada noche. Durante esos días, otros habitantes del pueblo se acercaron a saludarlo. Reconoció a algunas personas de fotografías familiares que había visto en casa de tías lejanas. Su bisabuelo Aurelio, que había muerto cuando Eduardo tenía 2 años, pero que aquí conservaba la edad de 35 años que tenía cuando fue más feliz. Su abuela Refugio, que había fallecido en 1985, pero que aquí seguía siendo la mujer de 40 años que había sido cuando nació Eduardo. Vecinos cuyas historias se entrelazaban con la de su familia en un tapiz de relaciones que se extendía por generaciones. Todos elegimos estar aquí en la versión de nosotros mismos que era más completa, le explicó su bisabuelo mientras tallaba figuras de madera que cobraban vida en sus manos. No es que estemos muertos, Eduardo, es que estamos vivos de una manera diferente, en el momento donde fuimos más auténticamente nosotros mismos. La decisión de regresar llegó de manera gradual, no como una revelación dramática, sino como una comprensión que se desarrolló lentamente en su corazón. Eduardo se dio cuenta de que amaba profundamente este lugar y a estas versiones de su familia, pero que también amaba la vida que había construido en el tiempo ordinario. Sus investigaciones, sus estudiantes, la posibilidad de descubrir nuevos misterios, la oportunidad de ayudar a otras personas que buscaran comprender fenómenos que la ciencia convencional no podía explicar. «Creo que necesito regresar», le dijo a su madre en la mañana del 4.º día, mientras desayunaban tortillas que sabían a despedida. «Lo sé, mi niño», respondió Esperanza sin tristeza. «Siempre supimos que regresarías, pero ahora sabes que este lugar existe y que siempre puedes volver cuando tu corazón lo necesite». María Elena le regaló algo antes de que se fuera, una pequeña piedra azul que había encontrado en el río del pueblo. «Para que no olvides», le dijo, «y para que recuerdes que el tiempo del corazón no está separado del tiempo ordinario. Está dentro de él, esperando a que las personas lo encuentren». El proceso de regresar fue tan gradual como el de llegar. Eduardo caminó hacia el centro de la plaza. Se detuvo bajo el reloj de torre que marcaba eternamente las 2:15. Cerró los ojos y pensó en sus colegas que debían estar preocupados por su desaparición. Cuando los abrió, estaba parado en el valle vacío, rodeado de cimientos de piedra cubiertos de hierba. Elena Castillo corría hacia él desde el campamento, gritando su nombre. Según su reloj, Eduardo había desaparecido durante exactamente 4 días. «Doctor, ¿dónde estuvo? Lo buscamos por todas partes. Estábamos a punto de llamar a las autoridades». Eduardo miró a Elena. Luego miró el valle abandonado que ahora sabía que nunca había estado realmente abandonado. En su bolsillo podía sentir el peso de la piedra azul que María Elena le había regalado. «Estuve en casa», respondió simplemente. «Estuve con mi familia». Esa noche, mientras el equipo científico empacaba sus instrumentos para regresar a la Ciudad de México, Eduardo escribió en su diario personal: «Algunos misterios no están destinados a ser resueltos, sino a ser vividos. San Refugio de la Cruz me enseñó que el tiempo no es una línea recta que va del pasado al futuro, sino un territorio circular donde el amor puede crear espacios permanentes de felicidad». Al día siguiente, antes de partir definitivamente, Eduardo regresó una vez más al centro del valle. Esta vez no buscaba entrar al pueblo fantasma, sino simplemente despedirse. Dejó una ofrenda sobre los cimientos de piedra de lo que había sido su casa, 3 veladoras encendidas y un ramo de flores azules que había comprado en Pachuca. Mientras se alejaba del valle por última vez, escuchó claramente la voz de María Elena cantando la canción en náhuatl que había estado cantando el día que él nació. La canción habló de tiempos que se tocan entre sí como círculos concéntricos, de lugares donde el amor se vuelve geografía, de familias que existen simultáneamente en múltiples versiones del para siempre. 3 meses después del regreso de San Refugio de la Cruz, el doctor Eduardo Santana recibió la primera de lo que se convertiría en una serie de cartas extraordinarias. La carta llegó a su oficina de la Universidad Nacional Autónoma de México en un sobre sin remitente, con matasellos de Pachuca pero sin fecha visible. «Estimado doctor Santana», comenzaba la carta, escrita en letra cuidadosa con tinta azul. «Mi nombre es Roberto Vázquez.
Leí sobre su investigación en los periódicos locales y necesito contarle algo urgente. Mi esposa desapareció hace 2 semanas en un lugar que se llama San Refugio de la Cruz. Pero lo extraño es que cuando fui a buscarla, ella me dijo que solo había estado ahí 5 minutos. La carta continuaba con detalles que le erizaron la piel al doctor Santana. Roberto describía exactamente el mismo fenómeno que él había experimentado. Una persona que desaparecía del tiempo ordinario durante días o semanas, pero que desde su perspectiva solo había estado ausente unos minutos. La esposa de Roberto, Carmen Vázquez, había regresado con historias de haber encontrado a su abuela muerta, quien le había enseñado recetas de cocina que se habían perdido cuando ella falleció en 1987. Lo que más me inquieta, escribía Roberto, es que mi esposa parece diferente desde que regresó. No puedo explicarlo con palabras exactas, pero es como si hubiera traído consigo una paz que no tenía antes. Cocina de manera diferente, canta canciones que no sabía, y a veces la sorprendo hablando sola en el jardín, como si estuviera platicando con alguien que yo no puedo ver. El doctor Santana guardó la carta en un archivo especial que había creado, Testimonios Post San Refugio. Durante los meses siguientes, ese archivo crecería hasta contener más de 40 cartas similares. La segunda carta llegó una semana después, enviada por una mujer llamada Dolores Herrera desde Tulancingo. Dolores contaba que había visitado San Refugio de la Cruz, siguiendo los reportes periodísticos sobre la investigación del doctor Santana. Había encontrado a su hijo de 5 años, quien había muerto en un accidente en 1998, jugando en la plaza del pueblo temporal, junto con otros niños que parecían haber fallecido en diferentes décadas. Mi hijo me reconoció inmediatamente, escribía Dolores. Me abrazó como si acabara de llegar de trabajar. Me contó sobre los juegos que había estado jugando. Me pidió que lo meciera para dormir. Pasé toda una tarde con él, pero cuando regresé a mi tiempo, descubrí que había estado desaparecida durante 3 días. Mi familia había organizado búsquedas. La policía tenía mi fotografía. Cada carta agregaba una pieza al rompecabezas que el doctor Santana estaba comenzando a comprender. San Refugio de la Cruz no era un lugar único, sino un tipo de lugar, un fenómeno que podía manifestarse en cualquier sitio donde el amor hubiera sido suficientemente intenso como para crear lo que él empezó a llamar burbujas temporales estables. La tercera carta, enviada por un hombre llamado Francisco Morales, confirmó esta teoría de manera dramática. Francisco había leído sobre San Refugio de la Cruz en un periódico de Guadalajara, pero él había experimentado algo similar en un lugar completamente diferente, un pequeño rancho en Jalisco, donde había crecido con su abuelo. «Doctor», escribía Francisco, «después de leer su historia regresé al rancho donde mi abuelo me crió. Él murió cuando yo tenía 15 años, en 1989, pero cuando llegué al rancho ahí estaba, ordeñando las vacas exactamente como lo hacía todas las mañanas cuando yo era niño. Me dijo que me había estado esperando para enseñarme a hacer queso, como me había prometido antes de morir». Francisco había pasado una semana entera en lo que él llamaba el tiempo del rancho, aprendiendo técnicas tradicionales de elaboración de queso que su abuelo había desarrollado durante décadas. Cuando regresó a Guadalajara, sus amigos le dijeron que había estado desaparecido durante un mes completo. Pero lo más extraordinario, continuaba la carta, es que cuando regresé, traía conmigo 20 quesos perfectos, hechos con técnicas que nadie más conocía. Los quesos eran reales, doctor. Los vendí en el mercado local y la gente decía que sabían como los quesos de hace 50 años. El doctor Santana comenzó a desarrollar una teoría que documentó meticulosamente en un diario que tituló Cartografía del tiempo del corazón. Según sus observaciones, basadas tanto en su experiencia personal como en los testimonios que recibía semanalmente, existían ciertos lugares en México donde la intensidad emocional de generaciones de familias había creado lo que él describía como pliegues en el tiempo ordinario. Estos pliegues funcionaban como refugios temporales donde las versiones más felices o más auténticas de las personas fallecidas continuaban existiendo, pero no eran lugares de muertos, sino lugares de amor condensado, donde las relaciones más significativas se preservaban en un estado de perfección eterna. La cuarta carta que recibió cambió completamente su comprensión del fenómeno.
Fue enviada por Elena Castillo, su colega antropóloga que había formado parte del equipo de investigación original. Eduardo, escribía Elena, tengo que contarte algo que no te dije cuando regresamos de Hidalgo. Yo también vi el pueblo, no solo los cimientos de piedra cubiertos de hierba, vi las casas completas, vi a las personas, escuché las conversaciones, pero no te dije nada porque pensé que estaba experimentando algún tipo de alucinación colectiva. Elena confesaba que había regresado sola a San Refugio de la Cruz 2 semanas después de la expedición oficial. Había encontrado a su bisabuela, una curandera tradicional que había muerto cuando Elena tenía 8 años, pero que en el pueblo temporal seguía siendo la mujer sabia de 60 años que había sido cuando Elena la conoció. Mi bisabuela me enseñó cantos de curación que se habían perdido con su muerte, escribía Elena. Me mostró plantas medicinales que ya no crecen en el tiempo ordinario. Me explicó rituales de sanación que nuestra familia había olvidado. Cuando regresé, traje conmigo conocimientos que no había tenido antes. Elena había estado usando estos conocimientos en su trabajo antropológico, documentando tradiciones curativas que los expertos académicos creían completamente perdidas. Sus artículos sobre medicina tradicional habían comenzado a ganar reconocimiento internacional, pero ella no podía explicar de dónde había obtenido información tan específica y precisa. Eduardo, continuaba la carta, creo que San Refugio de la Cruz no es solo un lugar físico, sino una puerta que se abre para las personas que necesitan recuperar algo que perdieron, algo que es esencial para completar su propósito en el tiempo ordinario. Esta perspectiva se confirmó cuando el doctor Santana recibió una carta inesperada de Socorro Mendoza, la mujer cuya desaparición había iniciado toda la investigación. Doctor, escribía Socorro, sé que debe estar preocupado por mí. Quiero que sepa que estoy bien. Estoy viviendo entre los 2 tiempos ahora. 5 días a la semana vivo en Pachuca con mi familia del tiempo ordinario. 2 días a la semana los paso en San Refugio con mi madre del tiempo del corazón. Socorro explicaba que había desarrollado la capacidad de viajar conscientemente entre las 2 realidades temporales. Había aprendido que el truco no era elegir una u otra, sino encontrar el equilibrio que le permitiera honrar tanto su vida presente como sus raíces espirituales más profundas. Mi madre del tiempo del corazón me está enseñando cosas que necesito saber para ayudar a otras personas, escribía Socorro. Remedios tradicionales, formas de cocinar que nutren no solo el cuerpo sino el alma, maneras de criar a los niños que respetan tanto la modernidad como la sabiduría ancestral. La carta terminaba con una invitación que el doctor Santana no había esperado. Doctor, si quiere volver a San Refugio, puede hacerlo cuando guste, pero ahora que conoce el lugar, también tiene una responsabilidad. Debe ayudar a otras personas a encontrar sus propios pueblos del tiempo del corazón. Esa noche, el doctor Santana tomó de su escritorio la piedra azul que María Elena le había regalado. La piedra parecía pulsar suavemente en su mano, como si tuviera un latido propio. Se dio cuenta de que ya no la veía como un recuerdo de una experiencia extraordinaria, sino como una herramienta de trabajo. Durante los meses siguientes, el doctor Santana desarrolló lo que llamó Protocolo de Navegación Temporal Emocional. Era un método para ayudar a las personas a identificar los lugares donde habían dejado partes importantes de sí mismas y a desarrollar la capacidad de recuperar esos fragmentos de identidad sin perderse en el proceso. Sus primeros pacientes fueron las personas que le habían escrito cartas. Roberto Vázquez aprendió a acompañar a su esposa en sus visitas al tiempo del corazón, en lugar de sentirse excluido de ellas. Francisco Morales estableció un negocio de quesos tradicionales que se convirtió en puente entre los conocimientos ancestrales y las necesidades contemporáneas. Dolores Herrera encontró la paz que había estado buscando desde la muerte de su hijo y comenzó a trabajar como consejera para padres que habían perdido niños pequeños. El trabajo del doctor Santana comenzó a ganar reconocimiento, pero no del tipo que había esperado durante su carrera académica. En lugar de publicar papers en revistas científicas prestigiosas, se encontró escribiendo guías prácticas para personas que necesitaban sanar heridas emocionales profundas a través del encuentro consciente con versiones preservadas de sus seres queridos. Su oficina en la UNAM se convirtió en un lugar de peregrinaje informal para personas de todo México
que habían escuchado historias sobre el doctor que ayuda a encontrar a los muertos que no están muertos. ¿Alguna vez has sentido que llevas dentro fragmentos de conversaciones que nunca terminaron con personas que ya no están en el tiempo ordinario? Si crees que el amor puede crear territorios donde nada valioso se pierde para siempre, escribe "Yo creo en el tiempo del corazón" en los comentarios. Al final de ese primer año de trabajo con navegación temporal emocional, el Dr. Santana había documentado la existencia de 47 pueblos del tiempo del corazón, distribuidos por todo México. Cada uno preservaba la esencia cultural y emocional específica de familias y comunidades que habían amado lo suficientemente profundo como para crear burbujas de eternidad dentro del tiempo ordinario. 5 años después de su primera visita a San Refugio de la Cruz, el doctor Eduardo Santana recibió una llamada que cambiaría para siempre su comprensión sobre los límites entre la investigación científica y la transformación personal. Era un martes por la tarde cuando su teléfono sonó con una llamada internacional desde España. «Doctor Santana», dijo una voz femenina con acento catalán, «mi nombre es Montserrat Riera. Soy investigadora del Instituto de Estudios Temporales de Barcelona. Hemos estado siguiendo su trabajo sobre navegación temporal emocional y necesitamos hablar con usted urgentemente». Montserrat explicó que el fenómeno documentado por el Dr. Santana en México había comenzado a manifestarse en otras partes del mundo. En Cataluña, familias que habían emigrado de pueblos abandonados durante la Guerra Civil Española estaban reportando encuentros con versiones preservadas de sus antepasados en lugares que oficialmente habían sido destruidos décadas atrás. Lo más extraordinario, continuó Montserrat, es que estas personas están regresando con conocimientos específicos, técnicas textiles que se creían perdidas, recetas de medicinas tradicionales, incluso canciones en dialectos que no se habían hablado en 80 años. La conversación reveló que el trabajo del Dr. Santana había sido traducido y distribuido discretamente entre investigadores europeos que estudiaban fenómenos anómalos relacionados con memoria colectiva y trauma histórico. Los resultados eran consistentes. En lugares donde comunidades enteras habían sido desarraigadas por guerras, desplazamientos forzosos o catástrofes naturales, algunas personas desarrollaban la capacidad de acceder a versiones preservadas de esas comunidades en lo que empezaron a llamar territorios temporales de resistencia. «Doctor», dijo Montserrat, «creemos que usted ha descubierto algo mucho más grande de lo que imaginaba. No se trata solo de individuos que se reencuentran con familiares fallecidos. Se trata de una capacidad humana fundamental para preservar conocimientos culturales esenciales a través de mecanismos que la ciencia convencional no puede explicar». Esa misma semana, el Dr. Santana recibió invitaciones similares desde Irlanda, donde descendientes de familias afectadas por la Gran Hambruna reportaban encuentros con antepasados en versiones preservadas de aldeas que habían sido abandonadas en el siglo XIX. Desde Armenia, donde sobrevivientes del genocidio habían documentado visitas a versiones temporales de ciudades destruidas, y desde pueblos indígenas de Canadá, donde ancianos hablaban de tiempos circulares, donde las tradiciones interrumpidas por la colonización continuaban desarrollándose en espacios paralelos. El Dr. Santana se dio cuenta de que su investigación había tocado algo que trascendía fronteras culturales y temporales. Lo que había comenzado como el estudio de un misterio local mexicano se había convertido en la documentación de una capacidad humana universal, la habilidad de crear y acceder a refugios temporales donde los aspectos más valiosos de las culturas amenazadas podían preservarse y continuar evolucionando. Durante los meses siguientes, organizó lo que llamó el primer simposio internacional sobre navegación temporal emocional, que se celebró en Ciudad de México en noviembre de 2029. Asistieron investigadores de 23 países, pero también participaron personas comunes que habían experimentado encuentros con tiempos del corazón en sus propias culturas. El simposio reveló patrones extraordinarios. Una mujer japonesa había encontrado a su bisabuela en una versión preservada de Hiroshima anterior a 1945, donde aprendió técnicas de origami que habían sido interrumpidas por la guerra. Un hombre judío de Polonia había visitado una versión temporal de un shtetl destruido durante el Holocausto
donde rabinos que habían muerto décadas atrás continuaban desarrollando interpretaciones del Talmud que se habían perdido con su muerte. Lo que estamos documentando, explicó el doctor Santana en su conferencia principal, no son experiencias sobrenaturales, sino evidencia de que la conciencia humana tiene mecanismos de preservación cultural que operan fuera de los parámetros del tiempo lineal. Cuando una tradición, una relación o una forma de conocimiento es amenazada con extinción total, algunas personas desarrollan la capacidad de crear o acceder a refugios temporales donde esas tradiciones pueden continuar existiendo. La presentación más conmovedora del simposio fue la de Socorro Mendoza, quien había desarrollado lo que ella llamaba navegación temporal consciente. Socorro podía ahora viajar deliberadamente entre el tiempo ordinario y varios tiempos del corazón, incluyendo no solo San Refugio de la Cruz, sino también versiones preservadas de otros lugares significativos de su vida familiar. Aprendí que estos lugares no son museos, explicó Socorro ante la audiencia internacional. Son laboratorios donde las tradiciones continúan evolucionando. Mi madre del tiempo del corazón no está atrapada en 1971. Ella sigue creciendo, sigue aprendiendo, sigue desarrollando nuevas formas de cocinar, de curar, de criar niños. La diferencia es que en el tiempo del corazón tiene acceso a la sabiduría acumulada de todas las generaciones que la precedieron. Durante la conferencia, el Dr. Santana presentó su trabajo más reciente, un mapa mundial de puntos de acceso temporal, donde personas de diferentes culturas habían reportado encuentros con versiones preservadas de comunidades perdidas. Los puntos estaban distribuidos por todos los continentes, pero seguían patrones específicos relacionados con lugares donde había ocurrido trauma colectivo severo, seguido por procesos profundos de duelo comunitario. El factor común, explicó el Dr. Santana, no es la tragedia en sí misma, sino la respuesta emocional a esa tragedia. Cuando una comunidad ama algo lo suficientemente profundo como para negarse a dejarlo morir completamente, esa intensidad emocional puede crear lo que hemos empezado a llamar pliegues de preservación en el tejido temporal. La investigación había revelado también que no todas las personas podían acceder a estos pliegues temporales. Se requería lo que el Dr. Santana había identificado como resonancia emocional específica, una combinación de amor profundo por lo perdido, capacidad de duelo consciente y lo que él describía como humildad temporal, la habilidad de aceptar que el tiempo no es lineal, sino multidimensional. Durante el último día del simposio, María Elena Castillo, ahora codirectora del proyecto, presentó los resultados de 5 años de trabajo terapéutico con navegación temporal emocional. Habían trabajado con más de 2.000 personas de diferentes países, y los resultados eran consistentes. Las personas que lograban reconectarse conscientemente con aspectos perdidos de su herencia cultural mostraban mejoras significativas en bienestar emocional, creatividad y capacidad de formar relaciones profundas. No estamos hablando de nostalgia o escapismo, aclaró Elena. Estamos hablando de recuperación de fragmentos de identidad que son esenciales para la integridad psicológica. Cuando las personas pueden integrar conscientemente la sabiduría de sus antepasados con las demandas de la vida contemporánea, desarrollan una forma de resistencia emocional que es extraordinariamente poderosa. El simposio concluyó con una ceremonia inesperada. Socorro Mendoza invitó a todos los participantes a formar un círculo en el patio principal de la universidad y les enseñó una canción en náhuatl que había aprendido de su madre del tiempo del corazón. La canción hablaba de tiempos que danzan juntos como parejas eternas, de lugares donde nada verdadero puede perderse jamás, de familias que existen en múltiples dimensiones del amor. Mientras cantaban juntos en un idioma que la mayoría no entendía, pero que todos sentían en el corazón, algo extraordinario sucedió. Por unos momentos, el patio de la universidad se llenó de presencias invisibles. Abuelas que habían enseñado canciones similares en docenas de idiomas diferentes, padres que habían preservado tradiciones en circunstancias imposibles, niños que habían muerto demasiado joven, pero cuya risa continuaba resonando en dimensiones paralelas del tiempo. Esto, susurró el doctor Santana a Elena, mientras la canción llenaba el aire con armonías que parecían venir de siglos pasados y futuros simultáneamente,
Esto es lo que hemos estado estudiando. No lugares específicos, sino momentos donde el amor se vuelve más fuerte que el tiempo. Después del simposio, el doctor Santana regresó una vez más a San Refugio de la Cruz. Esta vez no fue como investigador, ni como hijo buscando a su familia perdida, sino como alguien que había comprendido finalmente su propósito en ambos tiempos. En el pueblo temporal, encontró a María Elena esperándolo en la plaza, pero ahora ella no era solo su hermana de 8 años, era también la versión de sí misma que habría sido si hubiera vivido. Una mujer sabia que había estado observando el trabajo de Eduardo durante 5 años, orgullosa de cómo había usado su dolor personal para ayudar a sanar el dolor de otros. «Eduardo», le dijo María Elena, «ahora entiendes que nunca estuviste investigando el tiempo, estabas investigando el amor, y ahora que lo sabes puedes hacer el trabajo real». ¿Cuál es el trabajo real? Enseñar a las personas que la muerte no es el final de las relaciones, sino su transformación, que las tradiciones no mueren cuando las personas que las portan mueren, sino que se refugian en lugares donde pueden continuar creciendo, que el tiempo no es una línea que va del pasado al futuro, sino un territorio donde todas las versiones de nosotros mismos pueden encontrarse y colaborar. El doctor Santana pasó esa noche final en San Refugio, conversando con versiones de sí mismo que había sido y que podría ser. Comprendió que su investigación había terminado y que su verdadero trabajo apenas comenzaba. Ayudar a las personas a desarrollar la capacidad de navegar conscientemente entre diferentes dimensiones del tiempo para recuperar fragmentos de identidad y sabiduría que creían perdidos para siempre. Al amanecer, cuando regresó al tiempo ordinario por última vez como investigador, llevaba consigo algo más que recuerdos o conocimientos académicos. Llevaba consigo una misión que transformaría el resto de su vida: enseñar al mundo que el amor verdadero crea territorios temporales donde nada valioso puede perderse jamás. En su último diario de investigación, escribió: «San Refugio de la Cruz me enseñó que no somos seres humanos teniendo experiencias espirituales, sino seres temporales aprendiendo a amar de manera que trascienda las limitaciones aparentes del tiempo lineal. Cada vez que amamos profundamente, creamos pequeños refugios de eternidad, donde las versiones más auténticas de nosotros mismos y de quienes amamos pueden encontrarse una y otra vez, para siempre». Hoy, el doctor Eduardo Santana dirige el Instituto Internacional de Navegación Temporal Emocional, que tiene sede en 23 países y ha ayudado a más de 50.000 personas a reconectarse conscientemente con aspectos perdidos de su herencia familiar y cultural. Pero los martes por la tarde, sin falta, todavía regresa a San Refugio de la Cruz para almorzar con su hermana María Elena y escuchar las historias que ella le cuenta sobre todas las versiones posibles de la vida que podrían haber vivido juntos. ¿Alguna vez has sentido que dentro de ti viven conversaciones inacabadas con personas que amas, esperando el momento perfecto para continuar donde se quedaron? Si crees que el amor verdadero puede crear refugios donde nada importante se pierde jamás y que algunas despedidas son en realidad formas de «hasta pronto» que trascienden las dimensiones del tiempo, entonces ya conoces el secreto de San Refugio de la Cruz. El pueblo donde el tiempo se detuvo nos recuerda que hay lugares en el corazón humano donde nada valioso muere jamás, donde las mejores versiones de quienes amamos siguen esperándonos y donde el amor se vuelve más fuerte que todas las leyes aparentes del universo.